en el término de los tiempos en los que se presentan los trabajos. ¿Listo? Puede caerse el mundo, el mismo discurso, se cae el mundo y no les valgo el trabajo. No se los valgo. ¿Sí? Así me lo envían al correo, al WhatsApp, no se los valgo. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Levanten la mano los que están de acuerdo. Listo. Perfecto. Entonces, partiendo de esas reglas de juego, volvemos nuevamente a empezar. ¿Listo? Entonces, habíamos trabajado un poco sobre la importancia de la toma de decisiones que tiene un administrador, un gerente, para poder entender cómo están las finanzas dentro de una empresa. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, cómo están las finanzas dentro de una empresa, el administrador o el gerente se debe apoyar principalmente de dos cosas. Primero, de unos documentos que se entregan. Esos documentos los entrega el contador y esos documentos es el insumo principal para que el administrador pueda tomar decisiones frente a cómo es la salud o cómo se encuentra la compañía financieramente. ¿Sí? Uno de los conceptos más utilizados por el administrador o por el gerente es el análisis financiero, entendiéndose esto como una técnica que se utiliza para poder interpretar los estados financieros de una empresa. ¿Sí? Esa técnica siempre va a partir ¿de qué? De un análisis. Y partiendo del análisis podemos desagregar que el concepto dice que es una distinción de las partes de un todo hasta conocer sus principales elementos característicos. ¿Listo? Sus principios o elementos característicos. Entonces, ¿qué digo de esto? Entonces, digo de esto que es coger una parte de un todo hasta desagregarlo y poderlo llevar a la minucia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando a mí me presentan un estado financiero, como por ejemplo el estado de la situación financiera, que era lo que ustedes tenían en sus talleres, si me presentan el estado de la situación financiera, ¿qué es lo que voy a mirar en el estado de la situación financiera? Yo les pregunto, Andrés, ¿qué mira uno en el estado de la situación financiera? Pues, ¿qué tanto se está facturando, por así decirlo? ¿Qué tanto está entrando y saliendo en gastos? No. Señor. La empresa, los ingresos sean superiores a sus gastos. No. ¿No? Activo, pasivo. Acuérdense que estaba la situación financiera, activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué capacidad tiene la empresa para poder cubrir con sus activos sus deudas? ¿Sí? Tanto a terceros como a accionistas. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de situaciones, cuando yo miro ese estado de la situación financiera, es mi todo, pero yo quiero llegar a la minucia. Entonces, ¿cómo llego a la minucia? Poder verificar las cuentas del activo, cómo está compuesto el activo, cómo está compuesto el efectivo de una compañía, cómo están compuestas las deudas de una empresa, si las deudas están en el corto, están en el largo plazo, ¿sí? ¿Qué tanto se constituyó esa empresa o qué tanto aportó los accionistas para la constitución de esa empresa? Entonces debo verificar esa minucia porque de forma general yo estoy diciendo, mire, la empresa tiene el total de activos, tiene el total de pasivos y tiene el total de patrimonio. Pero ¿cuál es la minucia? ¿Cuál es a donde yo quiero llegar? Es de dónde proviene cada una de esas cuentas. ¿Sí? ¿Cuál fue el insumo de cada una de esas cuentas? Entonces, ahí nace el análisis financiero. Entonces, cuando le agrego la palabra financiero, la utilizo para referenciar como una herramienta o técnica aplicativa que utiliza el administrador financiero. Ojo acá, no lo utiliza el contador. ¿Por qué no lo utiliza el contador? Porque es que el contador ya hizo su labor, ya hizo su tarea. ¿Cuál fue la labor y la tarea del contador? Realizar los estados. Los estados financieros para el contador. ¿Listo?
y entrega sus estados financieros. ¿A quién se le va a entregar? A un administrador financiero, al gerente, a un supervisor, a un coordinador, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer él? Lo que tiene que hacer es entregar, poder analizar, interpretar que la información que le está entregando el contador, cómo la está entregando, ¿sí? Entonces, el administrador financiero evalúa un comportamiento histórico, ¿sí? ¿A través de qué? Pues ya sea de una empresa que tenga carácter social, público o privado. ¿Listo? ¿Qué podemos decir acá que es importante dentro de este concepto de análisis financiero? Primero, ¿qué es una herramienta? ¿Sí? ¿Qué es una técnica? Tanto herramienta como técnica, porque la herramienta se utiliza para poder generar esa técnica que voy a plasmar diariamente, mensualmente, semanalmente, dependiendo de la periodicidad, para evaluar ¿qué? Para evaluar los estados financieros que tienen ¿qué? Una historia, ¿sí? Recuerden que los estados financieros siempre van a tener una historia, no van a decir hoy empecé mi empresa, mañana la termino y empiezo otra nueva, no, es el histórico del comportamiento de cada una de las cuentas que componen los estados financieros. ¿Listo? Señor. ¿Cuál es un organismo social, bro? Un organismo social puede ser una fundación, aquellas que no tienen, trabajan sin ánimo de lucro. ¿Por qué a esas empresas se les hace un análisis financiero? Ustedes se preguntarán. Y qué buena pregunta. Ellos no pagan porque impuestos son empresas que, si bien es cierto, no pagan, no tienen que tributar, ¿cierto? No pagan un impuesto. Son empresas que tienen que ser autosostenibles. Pero ¿cómo es ese autosostenimiento de esa empresa? Que todo lo que le ingresa lo deben gastar, lo deben invertir en su labor social, en la fundación, ¿sí? Digamos, cuando está todo el tema de, no sé, la fundación de Shakira, los ingresos de ella, inmediatamente parte de esos ingresos los envía a la fundación que está en Barranquilla, ¿sí? Pies Descalzos. Pero esa fundación, ellos no pueden decir, me va a quedar con 10 millones de pesos para poderlo rentar. No, inmediatamente compran sillas, compran muebles, hacen más salones, etc. ¿Sí? Todo lo que llega lo tienen que invertir. ¿Sí? Público, una empresa del Estado. Y a diferencia de una empresa de carácter de no lucro, una empresa pública también tiene que generar una reinversión, simplemente que sí ya va a tener un órgano de regulación y supervisión, ¿sí? Que son todas las IAS, Contralorías, Procuradurías, ¿sí? Que están vigilando la distribución del gasto público. Y acá no hablamos de rentabilidad del gasto, sino acá hablamos del gasto público, todo lo que se está invirtiendo en obras civiles, en obras sociales, en obras laborales, ¿sí? Todo lo que el gobierno tiene para invertir en favor de la comunidad. Ese ingreso que tiene el gobierno y que se redistribuye a través de algo que se llama el gasto público, lo hace a través de vía impuesto, ¿sí? Entonces, el recaudo que haga el gobierno a través de ese impuesto es lo que ellos van a redistribuir en el gasto público. ¿Listo? Y el siguiente objeto de supervisión del análisis financiero, es decir, a la empresa que le hace análisis financiero, son las empresas del sector privado. Normal, común y corriente. La universidad. ¿Sí? La universidad es una empresa del sector privado, por ende se hace un análisis financiero. Es una empresa sin ánimo de lucro, y ese sin ánimo de lucro lo que busca es que todo el dinero que ingrese genere una rentabilidad. El dinero que ingresa producto de las matrículas, cómo se está redistribuyendo y cómo está generando una rentabilidad. ¿Para qué? Para subsistir, ¿sí? Para que genere una sostenibilidad. Eso de diferencia, por ejemplo, de una universidad pública, como lo es la USCO. La USCO sí es un tema público. Pero ¿qué pasa acá? Acá el gobierno le da un presupuesto a esa universidad para que lo redistribuya, ¿sí? Y hay una cuantía mínima. La universidad es la única que permite generar rentabilidad, las públicas en cierta medida y hasta cierto tope, ¿sí? No es que toda la universidad pública genera rentabilidad, esas universidades generan una mínima cuantía. Es decir, no todas las entidades públicas tienen que generar una rentabilidad, hay algunas que tienen un permiso especial.
En este caso, las universidades públicas, ¿sí? Porque el gobierno no solamente le va a dar plata para subsistir a todos los estudiantes, por ello es que dan unos cupos adicionales para que un estudiante que ingrese allá Indígena también. pague una mínima, una renta mínima O no pague, para poder pues. subsistir o no pagar, ¿sí? Que es el paradigma que existe con una empresa, con una persona de estrato 6 que va a estudiar, que pasa en una universidad pública, pero a esas personas ellos pagan. ¿No? Sí, un semestre súper altísimo. Sí. Ellos pagan, ¿sí? Aunque se ganen el cupo, ellos tienen que pagar, ¿sí? Y ellos pagan por tema de declaración de renta, ¿sí? Por los papás también. Correcto. Papás. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Profe, en el caso cuando ellos reciben ingresos por las especializaciones, maestrías. También. Todo eso hace parte del tema privado. ¿Listo? Porque eso es otra adhesión de lo que es la unidad académica como tal, ¿sí? Porque la unidad académica es que pregrado. Entonces el Estado le brinda subsidio al pregrado. Ya lo que pase de posgrado, por eso es que la USCO tiene diferente, está acá acá, al frente del metro. Ahí queda la parte de posgrado, ¿sí? Porque es otra unidad económica que ellos tienen adherida a la USCO, ¿sí? Pero esa no cuenta con financiación por parte del Estado. Ese es autosostenible. O sea, con ese mismo le pagan los sueldos a los docentes y... Correcto, y demás. sí señora. Y es diferente al presupuesto del Estado. ¿Listo? Entonces, resumiendo, ¿cómo es el proceso para la toma de decisiones en el análisis financiero? Entonces, primero hago una excavación de toda la información contable y financiera. Estado de resultados, estado de la situación financiera, estado de cambio del patrimonio, flujo de efectivo. Reviso toda esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar esos parámetros con los que se evaluaron los estados financieros. Necesito hacer el ejercicio que ustedes hicieron en el taller número 2, que yo les preguntaba, ¿qué opinan ustedes de los estados financieros? ¿Qué creen ustedes que podrían, que les haga falta dentro de esa información o que podrían consultar dentro de esa información que se presentaron? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, yo planteo cuáles van a ser mis análisis para poder manejar la información. Resulta que si yo hablo de una empresa, por eso en una clase virtual yo les preguntaba qué es lo primero o cuál es el gasto de una empresa comercial y cuál es el principal gasto de una empresa industrial, ¿sí? Lo mismo pasa acá cuando yo selecciono los métodos que para poder interpretar los estados financieros. ¿Por qué? Porque para mí es independiente interpretar unos estados financieros de una entidad financiera a interpretar los estados financieros de una empresa del sector real o del sector productivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cuentas son independientes, son diferentes, ¿sí? Segundo, porque lo que yo voy a encontrar, la información que yo voy a encontrar de una empresa, cuando me arroje ese indicador, es completamente diferente a otra empresa que me vaya a arrojar ese otro indicador. No van a tener una igualdad, no van a tener semejanza, ¿sí? Por ejemplo, una rotación de cartera de una entidad financiera es diferente a una rotación de cartera de una empresa del sector real. Acá yo estoy evaluando cada cuánto la gente está pagando su crédito, ¿sí? Acá yo estoy evaluando cada cuánto la empresa cada cuánto la persona está pagando las cuentas por pagar, ¿sí? Entonces, esos dos conceptos son totalmente opuestos dentro de las empresas. Por eso es que la persona utiliza sus métodos para poder evaluar esos estados financieros. Y a partir de ahí sacar conclusiones y tomar decisiones frente a eso que evaluó. Yo puedo decir que para mí solamente basta con hacer el análisis horizontal o el análisis vertical, o todo lo que tiene que ver con análisis relativo y análisis en términos relativos y en términos absolutos, ¿sí? Porque ahí puedo depender y puedo revisar las cuentas que más crecieron
las cuentas que menos crecieron y cuál es el aporte significativo que le brinda cada una de las cuentas a un total. ¿Sí? Eso ustedes ya lo tienen que saber porque pues eso es análisis. ¿Sí? ¿No? ¿No me acuerdan de eso? Análisis horizontal y vertical. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de análisis horizontal y vertical, entonces el análisis horizontal es año 2 menos año 1 dividido año 1 por 100. Y esto me va a dar un porcentaje. Esto me va a indicar cuál fue la variación que tuvo mi cuenta, ¿cierto? Cada una de las cuentas de un año a otro. ¿Sí? Esto es análisis financiero, o lo que conocían como términos relativos. Y en absolutos, escoger cada una de las cuentas de un total y buscar la participación que tiene cada una de las cuentas frente a ese total. Pues, por ejemplo, yo tengo el activo y está el activo corriente, y el activo corriente a su vez se compone de efectivo, se compone de caja, se compone de banco, se compone de cuentas por cobrar, ¿sí? Y resulta que ese total de activo corriente me da 5.000, la sumatoria de cada una de estas cuentas. Entonces voy a buscar la participación, ¿cierto? Que tiene, esto es mi 5.000, voy a buscar la participación que tienen cada una de las cuentas frente a un total. ¿Cuál total? El total de activos corrientes. Entonces, si el efectivo es, no sé, 2.000, entonces cojo 2.000 dividido 5.000 y lo multiplico por 100. Y eso me va a dar un porcentaje. Y esa es la distribución de cómo está representado el efectivo frente al total de activos corrientes. ¿Sí? ¿Claros? Entonces, para el analista financiero, esto puede ser diciente y puedo decir es que la cuenta más representativa dentro de los activos corrientes o la que más le está aportando a la consecución de recursos en efectivo es la cuenta de efectivo, ¿sí? Porque le está aportando 2.000 pesos. ¿Claros? Esas son las interpretaciones que hace, esa es la evaluación que hace el analista financiero. ¿Para qué? Para después tomar decisiones. ¿Y decir qué? Y decir entonces, si el efectivo es lo que más tengo, ¿qué tengo que hacer yo? Si la platica está quedando ahí, quietica, ¿cómo hago para reinvertirla? Entonces cojo ese traslado y lo llevo al pasivo. Y digo, voy a pagar las deudas. ¿Sí? Pero esas son las decisiones que se toman, esas son las estrategias que se toman una vez evaluados los resultados. Tengo mucho efectivo y necesito cubrir las deudas. ¿Qué deudas? Las de corto, las de largo plazo. Pues la que mayor me representa afectación a mis finanzas dentro de la empresa. Si estoy pagando créditos a muy largo plazo con unas altas tasas de interés, pues yo voy a empezar a recoger esos créditos a largo plazo para poder disminuir mi flujo de caja. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Nunca se les vaya a olvidar esos conceptos. Recabar información, analizar la información, evaluar resultados y tomar decisiones. ¿Listo? Ahora estamos grabando. Acá les explico al detalle qué significa eso de recabar información. Es obtener la información, conocer el comportamiento de cada una de las cuentas. Esa obtención de esa información y ese reconocimiento de la información solamente se obtiene si, solo si cuento con los estados financieros. Yo no puedo conocer información de otra parte, ni siquiera de pronto que ustedes digan, ay, es que fulanito de tal, la secretaria me dijo que hay 1.500 en activos totales. No, tengo que tener la información oficial y que esté firmada y que fue aprobada y fue socializada ante los diferentes órganos gubernamentales de una empresa, ¿sí? Socios, asambleas, etc. ¿Listo? ¿Qué es el análisis? Entonces ya, como les mencionaba, es la utilización de fórmulas, de métodos, de técnicas para poder entender la información que se me está entregando. ¿Listo? Luego sigue la evaluación de esos resultados, el lograr interpretar qué significa 2.000 dentro de 5.000.
es lograr interpretar qué significa que del año 2 al año 1 haya cambiado la cuenta en menos 5%. ¿Sí? Y finalmente, tomo decisiones para poder generar estrategias dentro de la empresa. Esas estrategias tienen que estar alineadas con algo que se llama la misión y la visión de una empresa. ¿Listo? ¿Para qué? Para que la pueda hacer de forma más competitiva y rentable, y de alguna u otra manera ese es el objetivo del administrador financiero. Vámonos, siempre a mí me gusta contarles cuando le decían a Armando, le decía a Betty la fea, le decía, ¿cómo hago para generar utilidades dentro de la empresa? Entonces ella, claro, ella sin saber del tema de la moda, lo que le decía es que si usted quiere cumplir unas metas, ¿se acuerda que don Armando estaba con unas metas? Si él quería cumplir esas metas tendrían que sacrificar algo. Y ese sacrificio era la disminución de la calidad de unos costos de unas prendas de vestir. ¿Sí? Entonces, Betty no sabía, ella no sabía de moda, ni sabía cómo era el comportamiento del marketing. Y por eso hoy en día una de las fallas que se le brinda a la administración en general es que todas las áreas tienen que estar directamente conectadas. Yo no puedo dejar trabajar una sola área para que pueda generar una rentabilidad sin saber que el plan de mercado y el plan de marketing me estaba diciendo que las personas sí o sí exigían comprar productos de calidad. ¿Sí? Entonces, claro, le dijeron a Betty, cúmplame estos indicadores. El indicador era aumentar en un 100% las utilidades solamente se iban a poder aumentar si le disminuía el costo a los productos para aumentar las ventas. Ella lo que estaba buscando era el mercado de pulgas. ¿Sí? Que todo el mundo comprara a un bajo precio, pero no se estaba dando cuenta que el target del negocio de la empresa de Comoda no era ese. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que empieza el tema de la toma de decisiones. El analista cómo le plantea al gerente que se debe generar esas decisiones. ¿Claros hasta ahí? Señor. Listo. Entonces, en la plataforma